Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar una vez más con cada uno de ustedes en nuestra Icas en Casa. Sé que muchos se quedaron así como antojados de seguir con el tema después de lo que hablamos el domingo. Y bueno, hoy vamos a continuar y espero que esta semana sea de gran bendición. Saludamos a Janet Pineda, a Daniela Dueñas, ¿quién más? A Yanira Balbuena, Dios te bendiga. Álvaro Marín, Claudia Muñoz. Dios los bendiga a cada uno de ustedes por estar acá congregados otra vez para poder continuar con este tema y para que sigamos en esto que Dios nos está bendiciendo y que está siendo apasionante. Creo que realmente está generando un despertar en nosotros de caminar en el Señor, de estar en la bendición. Así que espero que hoy la charla, como todo el tiempo ha sido de bendición, siga siendo y podamos seguir creciendo en esa edificación que queremos en Cristo, de poder ser edificados en la palabra y no ser cristianos simplemente superficiales, sino que realmente entendamos lo que Dios quiere. Y hoy seguramente va a ser también de bendición. Así que le invito allá donde usted está. Gracias primero por conectarse, gracias por estar con nosotros. Y quiero pedirle que incline su rostro y vamos a orar. Padre del cielo, gracias te doy en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos nuevamente en este Icas en Casa, iniciando esta semana de nuestra transmisión, Señor, y anhelando en nuestro corazón, Padre, que la palabra siga siendo profunda, penetrante a nuestras vidas, Señor, y más que todo esto, Señor, que sea algo especial. Oraba yo el domingo sobre algo, Señor, y sigo insistiendo sobre lo mismo, y es que más que conceptos, más que aprender cosas, Señor, podamos ser renovados, podamos ser cambiados, Señor, y entendamos realmente nuestra posición en Cristo, entendamos quiénes somos en ti, qué es lo que tú nos estás dando y qué es lo que tú estás demandando de cada uno de nosotros. Bendigo a las personas que se están conectando y a las que posteriormente lo harán, Señor, para que cada uno de nosotros seamos ministrados conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos también a Angilicet Fajardo. Felicitaciones por su futuro grado a la señorita Angie. Marlene Palacios, Dios te bendiga también, con don Alfredo y las niñas. Espero que estén todos reunidos y que podamos disfrutar de este tiempo. Carelis Palacios, buenas noches, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Hoy quiero pedirles un favor, quiero que estén muy atentos a las preguntas y quiero que participemos. Para mí en los Icas en Casa, que son los martes y los jueves, es bien gratificante saber que ustedes participan porque es como el feedback, es como poder entender que estamos recibiendo la palabra. Así que le invito hoy que podamos estar en esta parte. Y el título de la enseñanza en esta noche es: lo que para la ley era imposible.
lo que para la ley era imposible. Hemos venido hablando de este tema desde estas semanas y espero que sea de bendición, y vamos a hablar hoy por qué eso que la ley no podía hacer, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con el tercer punto, el que dejamos inconcluso el domingo pasado y que quiero que sea su terminación en este momento. Así que todos muy atentos para estar allí pendientes de todo lo que el Señor nos va a hablar. Y arranco con mi primera pregunta y quiero que usted esté muy atento. Obviamente me faltan 2 puntos, pero el domingo, en los 2 puntos que vimos, el primero era que nosotros no éramos dominados por el pecado, y en segundo lugar que la ley lo que hacía era mostrarnos cómo éramos todos pecadores. Entonces estábamos hablando acerca de la diferencia que hay entre la ley y la gracia. ¿Qué es vivir bajo la ley y qué es vivir bajo la gracia? Y quiero hoy preguntarles, quiero que cada uno de ustedes me conteste, ¿qué significa vivir bajo la gracia para ustedes? De acuerdo a lo que hemos hablado, de acuerdo a lo que hemos dicho, de acuerdo a todo lo que usted ha escuchado en estos ya 6 capítulos y medio que hemos tocado de la carta a los Romanos, ¿qué es para usted ahora vivir bajo la gracia? ¿Ha ampliado su dimensión, ha ampliado su concepto de la gracia? ¿Sigue siendo simplemente ese regalo inmerecido o es algo más? Así que le invito a que usted conteste. Ya la pregunta está tanto en el monitor como en el chat, así que les invito a que respondamos. Quiero saludar también a mi Satu, la vi por ahí. Satu, buenas noches, espero que estés con don Javier y con doña Zaira y con don Samuel y que sea un tiempo de gran bendición. Y entramos a nuestra segunda semana de hablar de la santidad. Recuerda que desde el martes le dije, esta semana y la otra vamos a hablar de santidad. Y entonces, bueno, desarrollamos el capítulo 6 la semana pasada, empezamos a desarrollar el capítulo 7 el domingo, hoy vamos a finalizar el capítulo 7 y seguramente esta semana, miércoles, jueves y domingo, vamos a terminar con este tema de la gracia y que sea de bendición. Y quiero solamente hacer un recorderis pequeño. Entonces el recorderis pequeño tendría que venir desde el principio, ¿verdad? Primero hablamos del preliminar, de que era la carta, de por qué para Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque era poder de Dios. Después dedicamos una semana a hablar del pecado y a ver cómo estábamos tan mal, cómo no teníamos esperanza, cómo no teníamos alternativa delante de Dios, para entrar a hablar de la justificación, que fuimos justificados en Dios, que Él, siendo Jesús, siendo santo, perfecto, de una obediencia absoluta, fue a la cruz por nosotros y Él tomó nuestro lugar, Él tomó todo nuestro pecado y lo llevó allí, y a los que hemos creído nos dio esa obediencia perfecta, esa santidad, y ahora somos justificados. Y hemos venido hablando de la semana pasada a esta acerca del tema de la santidad. Y en el tema de la santidad hemos dicho que tenemos una nueva vida en Dios, eso es lo que tenemos ahora. Sin embargo, las luchas continúan porque nuestra carne no ha sido redimida, y tal vez esa va a ser una de las cosas fuertes de las que vamos a hablar en esta noche, y que en la libertad que Cristo nos otorga a como creyentes hay un deseo en nosotros ahora por servirle, algo que usted no experimentaba antes, algo que usted no experimentaba cuando estaba en su vieja naturaleza, ahora sí lo experimenta, y es como que yo quiero servir a Dios, yo quiero caminar con Él, yo quiero saber qué es lo que Dios espera de mí. Eso es lo que estábamos hablando, y el domingo hablamos de los 4 aspectos que marcaban lo que es la pregunta de hoy, la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Entonces la pregunta para ustedes que están contestando es: ¿cuál es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia? Y entonces, a partir de eso, sacábamos 4 argumentos o 4 premisas. La primera es que la ley ya no puede condenar al creyente. O sea, la ley no nos puede condenar, porque en Cristo fuimos justificados, porque Él fue a la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio por nosotros. Pero el segundo aspecto que tocaba Pablo era mostrar cómo el propósito de la ley era convencernos a todos, tanto a los que creemos en este momento como a los que no creen en un futuro, de que realmente somos pecadores y que no teníamos oportunidad. Hoy en día, digamos que usted y yo como creyentes verdaderos entendemos que definitivamente no había cómo hacerlo. Pero tal vez usted y yo conocemos muchas personas afuera de nosotros, de nuestra comunidad, que creen que sus buenas obras o que sus buenas acciones les van a salvar, ¿verdad? Hay gente que te dice, no, es que Dios y yo tenemos nuestra propia relación, y respetamos eso. Cada cual es libre de entender o de percibir esto, pero resulta que necesitamos saber qué es lo que Dios dice, cómo nosotros debemos actuar conforme a lo que Él nos habla. Esos 2 puntos fueron los que tomamos el domingo pasado.
fueron los que fueron de ministración. Tal vez era mucho tema y entonces sé que muchos fueron bendecidos, recibí muchos comentarios buenos de que gracias por la palabra y sé que es Dios el que nos está hablando, pero también sé que fue muy largo y a veces yo quisiera acortarle un poquitico y poder profundizar un poco más. Y hoy vamos a seguir con el tercer, vamos a seguir los dos aspectos que nos quedan, es el tercero. Así como no puede condenarnos la ley, así como el primer punto es no nos puede condenar, mucho menos si no nos condena tampoco nos puede traer salvación, y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Y el cuarto, que es ya lo que viene finalizando, que seguramente lo tocaremos mañana, es que los creyentes que anden en el poder del Espíritu Santo pueden cumplir la ley. Así que, como yo les decía el domingo, o sea que podemos vivir en santidad, sí, claro. En el siglo XXI, sí. En medio de todo lo que vivimos, sí. Se puede vivir. Podemos ser hombres y mujeres que marquemos la diferencia. Y estoy añorando, estoy anhelando, mi oración es por empezando por mí, siguiendo por mi esposa, pero que venga toda la iglesia, que podamos marcar la diferencia, que podamos caminar en esa santidad que Dios demanda, en ese denuedo que Dios demanda, en esa gracia que Dios demanda, y que podamos alcanzar la plenitud que Dios está pidiendo de nosotros. Así que oro para que en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada anciano, en cada niño de la iglesia venga ese sentir. Si usted se ha dado cuenta, esta semana, este año estamos trabajando con jóvenes, los niños están metidos en su iglesia infantil, están recibiendo palabra, clases supremamente preparadas por los maestros de una manera bien especial, los jóvenes cada uno en sus diferentes grupos recibiendo palabra, recibiendo instrucción, los matrimonios de igual manera, las mujeres preparando su congreso, los hombres también, ya se nos aproxima el congreso y también recibiendo nuestro tiempo de oración. Así que queremos realmente concientizarnos y la palabra del domingo y de entre semana que está en esto. Entonces somos una iglesia que no estamos ahí como esperando que pasen los días, sino que realmente si dijimos edificar es porque estamos edificando y porque este año estamos en esa premisa y sabemos que podemos edificar, ¿de acuerdo? Entonces, ya dejemos las dos primeras que explicamos el domingo pasado, ya las explicamos bien y vamos a entrar a la tercera. Entonces, así como la ley no puede condenar al creyente, no es que la ley no pueda condenar, la ley condena, pero al creyente ya no lo condena, porque en Cristo hemos sido justificados, tampoco nos puede condenar, nos puede justificar, o sea, no nos salva. La ley no me puede condenar, pero tampoco me puede justificar. No tiene la forma, no tiene la esencia. Y la escena que presenta el texto que vamos a leer hoy, que es del capítulo 7, versículo 14 al 25 de Romanos, yo creo que todos lo hemos leído. Lo voy a leer en un momento. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque me pareció más claro, y hoy no voy a tomar muchos versículos, hoy solamente es tomar el texto y lo vamos a mirar por partes. Pero en ese sentido, si usted lo ha visto en la Reina Valera, para mí eso es un trabalenguas, porque el trabalenguas es, y resulta que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, y entonces cuando yo pienso que voy a hacer lo correcto, pero miro que en mis miembros hay otro deseo, entonces resulta haciendo lo malo, y entonces me siento mal porque descubro que en mí está el hacer bien, pero no en mis miembros, porque entonces peco, y al final este hombre se desespera y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá es donde una vez más entendemos que así como la ley no me puede juzgar, no me puede condenar, tampoco la ley nos puede llevar a la vida eterna y nos vuelve a llevar a la misma conclusión, al mismo punto que siempre llegamos, Cristo. Y creo que todo esto lo hace Pablo, y creo que todo esto sale la palabra, es para que podamos dimensionar el valor de Cristo en nuestra vida. Hoy tenías clase con César, y César está en el nivel 2 y estamos hablando acerca de la clase 11, que es acerca de la adoración y de la alabanza, y le estaba hablando de cómo la alabanza para mí es cuando tú agradeces a Dios porque Él te salvó, porque Él te bendijo, porque Él hizo cosas especiales, pero la adoración es cuando tú entiendes quién fue el que hizo eso, que no fue cualquier persona, que no fue cualquier individuo, fue el mismo Dios que hizo eso por ti. Y cuando tú lo entiendes, cuando recibes esa revelación, no te queda otra cosa que alabarlo, que exaltarlo y que bendecirlo. Así que esa es la escena, la escena que nos pinta el panorama de Romanos 7 del 14 al 25, que vamos a leer en un momento. Pero resulta que no podemos confundir, porque como dice, pero yo quiero hacer lo bueno, pero peco y entonces no entiendo por qué quiero hacer lo bueno. Entonces primero yo quiero que usted entienda esto, no está describiendo a un pecador,
No está describiendo a un cristiano carnal que como nosotros, que a veces, ay, no, es que pequé, pues eso Dios ahí, Dios sabe, Dios conoce. No. No está describiendo ese tipo de cristiano. Yo quiero que esto tenga usted muy en cuenta, porque así va a entender mejor la palabra. En segundo lugar, tampoco está representando de pronto a un legalista que en sus fuerzas estaba intentando por su propia fuerza justificarse delante de Dios, y se da cuenta que no, que es infructuoso, y se siente frustrado porque no puede por su fuerza. Tampoco está representando. Así que ni es un pecador, ni es un legalista el que está hablando. Entonces, ¿quién está hablando? Bueno, como les dije, el último punto del servicio del domingo, sigue hablando Pablo en su primera persona, y él está hablando de las luchas que tiene. A mí me ministra esto tanto porque a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero puede ser frustrante ser cristiano. Puede ser frustrante cuando usted no piensa, no actúa, no hace, no alcanza la dimensión de lo que Dios quiere. Y acá este Pablo estaba sintiendo esa frustración, y resulta que cuando hablamos que está siendo representado por Pablo, pues para mí esto es verdaderamente importante. O sea, yo tengo que detenerme, yo tengo que entender qué es lo que está pasando, porque resulta que Pablo representa a un cristiano que goza de una verdadera salud y de una madurez espiritual. O sea, no es cualquier persona la que nos está hablando, no es cualquier persona la que está allí, es el mismo Jesús el que nos lleva a bendecir. Jesús no, es el mismo Pablo el que nos está mostrando que él está con luchas. O sea, Pablo mismo está diciendo: yo tengo luchas, yo tengo dificultades. Y Pablo es un hombre que goza de una espiritualidad muy fuerte, y Pablo es un hombre que también tiene una madurez muy especial. Así que la clave de entender esto, por eso no es el pecador, por eso no es el legalista, estamos hablando de alguien que realmente conoce la ley, y entonces él está entendiendo que el parámetro de justicia es muy alto. Eso le estoy hablando del domingo, y entonces reconoce que tan lejos está para cumplirla en su propia capacidad humana, y expresa así su frustración y su incapacidad, su dolor, como dice: pero ¿por qué me cuesta tanto? Y acá es como un contraste, porque en el capítulo 6 hablábamos de cómo él nos anima: vamos adelante, vamos con Cristo, y si tenemos tribulaciones y si tenemos luchas, y él lo está mirando desde la justificación, pero ahora él lo está mirando desde su carne, y desde su carne está diciendo: pero caramba, cada vez que conozco a Dios más, cada vez me siento más indigno delante de él. Y tal vez ese sentimiento de malestar sea bueno que lo sintamos, porque nos hace valorar y entender quiénes somos en Cristo. Creo que uno de los peores errores que puede cometer un cristiano, o de las peores situaciones de crisis en las que puede caer un cristiano, es cuando piensa que ya está por encima del bien y del mal, que nada le toca, porque no es así. Necesitamos cada día de Cristo, y necesitamos cada día caminar en esa gracia y en esa bendición. Así que quiero que con esto en mente usted empiece conmigo a recurrir a este trabajo, pero vamos a leer sus respuestas. Así que vamos a mirar qué han respondido ustedes. Acá está doña Fanny: Dios te bendiga, bienvenida. Natalie: Dios te bendiga, Natalie. Y Natalie dice: al enviar Dios a su Hijo unigénito a derramar su sangre en la cruz y perdonar nuestros pecados, desde allí fuimos salvos por su gracia, siendo el gesto de amor más grande de un padre a un hijo. Así que al nacer de nuevo vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ok, gracias, Nata, porque para ella es eso, el vivir bajo la gracia. Martica Soler: buenas noches, Dios te bendiga. Señorita Angelice Fajardo: vivir bajo la gracia es saber que ya Cristo pagó el precio que yo debía pagar. Además, aquellas cosas que eran imposibles bajo la ley para mí como humana, ahora son posibles porque el Espíritu Santo está conmigo, y no cumpliendo la voluntad de Dios por medio de mandamientos, sino por medio de la transformación que viene a través de Cristo. Muy bien, señorita Angelicet. Y acá yo quiero que volvamos a eso, es entender el sacrificio de Cristo. Dice Yani: el ver el inmenso amor de Dios por mi vida, que humanamente no la puedo entender. Ok, Fanny nos está viendo, y Fanny responde: vivir bajo la gracia de Dios es aceptar ese regalo inmerecido de salvación y gozar de una vida plena. Ok, muchas gracias, Fanny Silla.
Julie nos está viendo, Dios te bendiga desde Australia. Y bueno, creo que hasta ahí llegan las respuestas en esta noche, así que les animo para que estemos muy atentos para estar respondiendo. Y quiero tomar esto. Entonces lo que Pablo va a hacer hoy, y por qué les dije que este texto no habla de un pecador o no habla de un legalista que quiere justificarse por sus obras, sino habla de un hombre que es ejemplo de caminar en una salud y en una madurez espiritual única, es porque yo quiero entender eso. Entre más se acerca usted a Dios, más consciente es de su debilidad. O sea, Pablo está hablando de sus luchas. Pero cuando yo miro a Pablo, la verdad yo no creo que Pablo, en el poder que se movía en su vida el Espíritu Santo, fuera un hombre que tuviera tantas luchas. Pero me voy a Santiago, y en Santiago dice algo que me impresiona. Capítulo 5 de Santiago, versículos 20 creo que es, no estoy seguro. Él habla acerca de Elías, cuando él oró para que no lloviera sobre la tierra y dejó de llover por 3 años, y cuando él oró para que volviera a llover y regresó la lluvia. Y dice en ese texto: y era Elías hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Por qué tomo ese contexto? Porque yo quisiera ahora mirarlo acá con respecto a usted. Y es que nosotros somos hombres sujetos a pasiones. Pablo mismo es un hombre en su carne sujeto a pasiones. Y él entiende que se siente preso en una condición de pecado, y a eso es a lo que yo quiero hablar en esta noche. Y recuerde que la intención no es enseñarle que usted puede ser santo, sino que usted entienda que es santo, que la gracia de Dios está sobre su vida. Así que entendiendo esto, bueno, perdón, acá hay otras respuestas antes de seguir. Julie Burgos dice: para mí es vivir sensible al Espíritu Santo, permitir tener una comunión con Dios conforme a su voluntad. Y claro, es eso, es permitir que el Espíritu Santo se acuerda que dijimos que la ley ya no está en las frías tablas, sino que ahora está en nuestro corazón. Y dice María Cielo Cruz: hola pastor, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, mi hermana María Cielo, qué bendición tenerte con nosotros. Y viene mi primer punto. Mi primer punto es el espíritu versus la carne. Ay, lo que tú y yo vivimos. El espíritu versus la carne. Ese es el punto que sigue a continuación y del cual vamos a hablar. Y quiero entonces lanzar mi siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta es: ¿tienes luchas con las carnes? ¿Cómo las enfrentas? Entonces, si tienes luchas con la carne y tu respuesta es sí, entonces dime cómo las enfrentas. Si tu respuesta es no, te voy a decir: entonces no seas mentiroso y dime cómo enfrentas tu mentira. Pero la verdad es que todos tenemos lucha con la carne. Entonces la pregunta es: ¿tienes lucha con la carne? ¿Cómo enfrentas esa lucha? Porque acá lo que vamos a decir es que no importa, está hablando Pablo, no importa los santos que seamos, no importa la comunión que tengamos con Dios, no importa qué tan intensos e intencionales seamos para vivir en la santidad, vamos a tener lucha con la carne. Por eso el espíritu versus la carne. Entonces ya está la pregunta, ya está colocada allí. Entonces quiero empezar a pedirles que ustedes estén respondiendo. Y entonces empezamos nuestro texto de Romanos capítulo 7 y vamos a leer los primeros versículos del 14 al 17. Les recuerdo que tomé la Nueva Traducción Viviente porque me parece que es más clara para que entendamos todos en esta noche lo que Dios nos quiere hablar. Y Pablo sigue escribiendo de la siguiente manera: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. No sé si le suena algo obvio para usted. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que es la ley, que ella es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es lo que está diciendo Pablo.
Y vuelvo y le digo, parece un trabalenguas, y si es complicado entenderlo acá, créeme que en la Reina Valera va a sonar más, no enredado, sino va a ser un poquito más complicado entenderlo. Entonces, mientras que yo voy desarrollando este punto, vuelvo a preguntarte, quiero saber si tienes luchas con la carne, y si las tienes, ¿cómo las enfrentas? ¿De qué manera las enfrentas? Y Pablo empieza esta parte hablando de lo siguiente y diciendo que la ley es espiritual y es buena. Entonces creo que eso quedó claro el domingo, pero acá vuelve y lo reitera. Oiga, la ley no es algo malo. La ley muestra la santidad de Dios, la ley es buena. Pero el problema del hombre no está en la ley, el problema del hombre no está en el mandamiento. El problema que el hombre tiene es en su propio ser, en la parte donde no ha sido redimido. Entonces yo les explicaba el domingo, en nuestro espíritu fuimos justificados por Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo ya me ve como un hombre justo. En mi parte almática, en mi mente, mis emociones y mi voluntad, el Señor me está llevando a que yo me convierta en una persona que tenga una actitud de santificación. ¿Y qué es la santificación? Que esa justicia que ya ha sido imputada en mi vida por el sacrificio de Cristo en el área espiritual, sea lo que yo viva en mi área emocional, mental y en mi área de voluntad, mi voluntad. Yo les decía la semana pasada que ningún pecado que nosotros cometemos se puede cometer si primero no pasa por nuestra voluntad. Así que sea lo más sencillo, qué sé yo, decir una mentira, decir una grosería, hacer una mala cara, hasta robar, hasta violar, hasta hacer lo que sea. Cualquier pecado que el hombre cometa necesariamente tiene que pasar por su voluntad. Usted no hace nada en su vida que no atraviese primero por su voluntad, porque allí es donde usted empieza a filtrar todo lo que usted decide. Por eso es tan necesario entender que tal vez como las acciones de mi cuerpo están tan ligadas para mi mente, entonces que mi mente es bombardeada permanentemente por lo que el enemigo quiere colocar en ella para que yo me aparte de la voluntad de Dios. Por eso necesito santificar. Por eso he dicho que me encantaría después de Romanos, ahora no estoy prometiendo nada, pero me encantaría poder hacer un estudio sobre la mente. Porque si la Biblia lo menciona tantas veces, ustedes tienen la mente de Cristo, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia, en cuanto a su manera pasada de vivir. Entonces, si habla tanto de eso es porque tiene que ver con algo que realmente marca la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos entender que hay un área de nuestra vida que no ha sido redimida, y es nuestra carne, que un día, lo expliqué, va a ser glorificada. Esta carne va a morir y vamos a ser mudados en hombres y mujeres nuevos, pero esta carne sigue ligada al pecado y nosotros encarcelados en ella. Y entonces lo que está diciendo acá Pablo, entonces escúcheme, cuando usted lo entiende de esa manera, usted está entendiendo que es que Pablo no tiene problemas todo el día con la ira, y no tiene problemas todo el día con el qué sé yo, con la mentira, y no tiene problemas todo el día con el coraje, con la ira, y no tiene problemas con los ojos porque pasa una muchacha y se le van los ojos. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está diciendo es que él anhela vivir en santidad, pero entre más anhela vivir en santidad se da cuenta que en su carne no lo quiere hacer. ¿De acuerdo? Algo sencillo, un ejemplo básico. Usted quiere tener su vida devocional con Dios. Usted en su espíritu anhela que mañana sean las 3 de la mañana para levantarse y tal vez sentirse como Jesús cuando estaba en la época de Galilea, y levantarse y orar con él largo tiempo. Eso lo anhela su espíritu. Y su carne dice, no, está loco. Está dando mucho frío, está dando mucho sueño, es muy temprano, en el día nos vamos a dormir. No, hay que dormir, ¿sí me entienden? Entonces hay una lucha permanente entre nuestro espíritu y nuestra carne, lo que quiere nuestro espíritu y lo que quiere nuestra carne. Nuestro espíritu querrá ir a la palabra, profundizar en el evangelio, en la palabra misma, escudriñar las verdades que hay en el fondo del evangelio, y mi carne dice, no, más bien una serie es más fácil, prenda Netflix y ponga algo ahí, algo bien bueno, algo bien morido, algo qué sé yo, de acuerdo al gusto que usted tenga. Y siempre va a haber una lucha, y la carne no es que siempre, obviamente, espere claro lo que voy a decir porque tengo que explicarlo. Inicialmente,
La carne no es que lo vaya a llevar a perversiones, no. De pronto la carne le dice, en vez de orar, ¿por qué no vemos la serie de Netflix? En vez de ir a la iglesia, ¿por qué no vamos a montar bicicleta? En vez de buscar a Dios y tener un ayuno, ¿por qué no vamos a una buena cafetería y nos tomamos un tintico con un buen amigo y charlamos? ¿De acuerdo? No empieza así. Pero si usted, siendo cristiano, empieza a darle campo a la carne en su vida, en el momento que usted menos piense, resulta que ya las cosas que hacen no son tan sencillas como ir a la ciclovía o dormir un poquito más o ver la serie de Netflix, sino tal vez su carne va a empezar a demandarle más y cosas que van en contra de lo que su espíritu quiere. Porque esa es la consecuencia del pecado. El domingo terminábamos diciendo que el pecado, que algo que hacía el pecado era mostrar qué tan perverso era, qué tan malo era, qué tan complicado era ese pecado, ¿de acuerdo? Entonces nuestra naturaleza, esta carne, sigue ligada al pecado y nosotros estamos entonces encarcelados en este cuerpo. Pablo lo denota así. O sea, Pablo tiene un ferviente deseo de caminar en santidad. Pablo tiene un deseo ferviente de caminar en lo que Dios quiere. Él quiere volar en el Señor. Él quiere conocer su profundidad. Él quisiera ser, pero él sabe que está limitado por el tiempo, por el espacio, por las obligaciones y encima por la carne que no le permite avanzar. Entonces no es que Pablo sea un carnal. El hecho es que en la vida de Pablo habita la carne. Ahora entiéndalo para usted. Ahora usted decide si es un carnal, pero usted puede decidir ser un espiritual. Pero aunque usted decida ser un espiritual, mientras que usted siga en este cuerpo, sigue estando en un cuerpo de carne, en un cuerpo que está allí. Y ya el pecado no tiene el control sobre nuestro ser, o sea, sobre nuestro espíritu ya no tiene control, sobre nuestra alma no tiene control, pero resulta que en nuestra vida hay unos órganos que sí quieren ese deleite. Cuando hablamos en 12 pasos acerca de la sanidad sexual, hablábamos de que el órgano sexual más fuerte del hombre es el cerebro, porque el cerebro es el que decide guardarse en santidad, guardar sus pensamientos, guardar lo que hace o permitir que le dé rienda suelta a sus pensamientos, a imágenes, a pensamientos, a acciones, porque puede llevarlo a acciones en donde usted se aleje de lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Así que el pecado contamina al creyente. Cuando hablamos, por ejemplo, de homosexualismo y hablamos de lesbianismo, entonces el mundo nos quiere hacer creer hoy que esto es normal, pero no es normal. No es normal, ni nadie nació así. Es parte de la degradación del hombre. Pero cuando yo vuelvo a Cristo, entonces Cristo aún esos pecados los llevó a la cruz del Calvario y puede llevarlos. Ahora, yo sé que me puedo meter en líos por decir esos pecados, porque hoy en día es una abominación, o sea, es una falta de respeto decirle a alguien que en esta condición está en pecado. Pero resulta que es que no lo digo yo, no lo dice un pastor, no lo dice una religión, lo dice la palabra de Dios. Porque Dios nos creó hombre y nos creó mujer, nos creó de esa manera. Y yo necesito avanzar en ese sentimiento. Y entonces lo que yo veo es que cuando yo le doy rienda suelta al pecado en mi vida, entonces el pecado viene y contamina al creyente. Pero también, de igual manera, entonces vea cómo lo va a colocar. Cuando yo le doy rienda suelta a mi carne, el pecado viene y contamina y yo ya no tengo ni siquiera remordimiento, porque es más, ya me ofendo porque traten como pecado algo que yo he querido hacer normal en mi vida, algo que yo he querido vivir como si fuera algo normal. Ahora, lo que pasa con Pablo es más bien que en la medida que él alcanza la santidad con Dios, en la medida que él se acerca más a caminar con Dios, él es más consciente de cómo cosas tan pequeñas pueden afectar a Dios. Yo quisiera no tener una iglesia de mojigatos, lejos de eso, porque para mí eso sería religiosidad. Pero sí quisiera tener una iglesia que, empezando por el pastor, fuéramos tan radicales que no hiciéramos absolutamente nada que ofendiera al Espíritu Santo. Y absolutamente nada que ofenda al Espíritu Santo no es ir a un banco y robarlo, no es decir mentiras, no, en las cosas más sencillas, en la obediencia más sencilla. En las órdenes que nos dan las autoridades establecidas, que parezcan tontas, pero que tenemos que cumplirlas porque la autoridad viene de Dios. Eso lo vamos a hablar en el capítulo 13 de Romanos cuando vayamos avanzando. Hasta ahora vamos en el 7. Pero nos habla acerca de eso que Dios quiere. Así que cuando tú marcas en tu vida esa santidad, entonces lo que Pablo está diciendo acá no es que Pablo sea el más pecador. No. Pablo, en la medida que se acerca más a Dios,
es más consciente de su lucha, es más consciente de cuánto duele. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es que nos hemos acomodado al ambiente, es que hemos hecho que sea normal lo que no es normal, hemos hecho normal las mentiras piadosas, hemos hecho normal hablar a veces ligeramente, hemos hecho normal la crítica, hemos hecho normal la envidia, hemos hecho normal el orgullo. Y resulta que eso delante de Dios no tiene nada de normal. Y si yo realmente quiero sumergirme en Dios, el Espíritu Santo va a empezar a taladrar mi corazón, a decirme, oye, cuidado, 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 cuidado. No es así, no es de esa manera, tienes que cambiar. Y obviamente me voy a sentir mal, pero me voy a sentir mal no porque sea el pecador, sino porque ahora es tanta la comunión que tengo con Dios que no estoy dispuesto a que nada coloque en riesgo esa comunión. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Por eso está diciendo cómo la ley no me puede justificar y cómo en la carne estamos esclavos a una naturaleza que siempre está inclinada. Ahora, se puede comprobar entonces que la ley es buena porque hay un deseo de cumplirla. Entonces Pablo lo que está diciendo, oiga, y me lamento porque entonces yo entiendo que la ley es buena. ¿Sí ve que Pablo no está diciendo que la ley lo llevó a pecar? Sino que la ley lo que hizo fue entender que él era pecador, que la ley es buena y le dice simplemente no haga lo que está mal hecho, pero resulta que Pablo se da cuenta que en su carne él quiere estar lo que está mal hecho. Volvamos al capítulo, a lo que dijo en los versículos anteriores, no codiciaréis, dice la ley. Entonces antes de que existiera el pecado, el mandamiento, seguramente yo codiciaba, pero cuando me lo prohibieron se hizo más fuerte. El codiciar lo que otros tienen, el querer lo que otros tienen, el pensar por qué los demás sí y yo no. Y muchos de nosotros nos hemos perdido en nuestra vida cristiana por eso, por codiciosos, por querer más y por no entender que es Dios el que da todo, que yo renuncio a Él y cuando renuncio a Él, y se lo digo por experiencia, Dios empieza a prosperar. Así que no es una dualidad, y acá yo quiero tener cuidado porque esto fue una secta que empezó a crecer. Hoy en día tenemos los creciendo en gracia, pero esto tenía que ver con los gnósticos y era, ok, listo, pero entonces si mi carne quiere pecar, pero en mi espíritu yo soy justificado, pues listo, pequemos, ya somos justificados. Ya Dios nos perdonó, ya, entonces pequemos, démosle rienda suelta a la carne. No. Pablo no está diciendo eso y tenemos que tener cuidado, porque Pablo no quiere seguir viviendo en ese pecado, porque Pablo no quiere seguir viviendo en esa podredumbre, porque esa es una pésima interpretación de la gracia. La gracia, lo he dicho como 4 veces y esta sería la quinta, no es una licencia para pecar. La gracia es lo que me lleva a mí a la santidad, a querer doblegar esta carne y caminar en lo que Dios quiere. Así que yo quiero preguntarle, cuando usted tiene problemas con la carne, ¿cómo enfrenta eso? Y ya le dije, si usted me dice, no, pastor, yo no tengo problemas con la carne, entonces mi pregunta sería, ¿y cómo enfrenta la mentira? Entonces, ¿cómo enfrenta la mentira? Porque me estaría diciendo mentiras si usted me dice que no tiene problemas con la carne. Porque si Pablo, siendo Pablo, tenía problemas con la carne, no estoy juzgándolo, pero digo, si él tiene problemas, o sea, no hay quien no tenga problemas en la carne porque es parte de esa naturaleza. Así que vamos a mirar acá quién responde. Entonces, Nati, qué bueno que respondas. Dices, las enfrento con oración y alabanza. Solicito consejo de una persona espiritual y me aliento de palabra mirando charlas espirituales. Ok, gracias. Don Álvaro Marín, claro, pastor, todos los días tengo luchas y no es fácil hacerles frente, pero Dios me respalda, no me abandona a pesar que le fallo con frecuencia. Ok, Dios no te respalda. Señorita Angelicet, sí, la enfrento poniendo aquellas luchas delante de Dios y enfrentándome a que tengo el poder para vencer el pecado, el cual vino de mí cuando Cristo se entregó en la cruz. Ok. Yanira dice, sí, claro, siento dolor y tengo que ir al Padre y pedirle perdón y trato de identificar las cosas que me están llevando a caer en esa condición. Ok, buen consejo, gracias. Señorita Carelis, por mucho tiempo traté de enfrentar mis luchas en mis propias fuerzas. Uy, qué bueno, pero siempre fallaba porque no se trataba de mí. Ahora acudo a Dios, siento que a medida que me acerco a Dios, me es más fácil huir del pecado y de doblegar mi carne. Ok, gracias, mi señorita Carelis, muy buena respuesta. Fanny Pineda dice, no faltan esas luchas y las enfrento tomando el control de mis pensamientos y tomar decisiones con carácter.
activar el guión de Dios en mi vida y no permitir que entre a tomar fuerza el guión del diablo. Uy, qué bueno, gracias. Gracias por sus respuestas, me parecen muy especiales y muy importantes. Entonces, claro, tenemos que tomar cartas en el asunto porque va a seguir ahí. Entonces, nuestro primer punto era el espíritu versus la carne. Pero ahora viene el segundo punto. Y acá creo que es donde Pablo quería llegar. En mí hay uno que lucha en mi contra. En mí hay uno que lucha en mi contra. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el problema no es la ley, pero ahora está diciendo el problema no está afuera. El problema, nosotros somos buenos para echarle la culpa a todo el mundo. Es porque yo vivo en tal lugar, es porque yo me junto con tal persona, es porque a mí me tocó esta vida. No, todo lo que usted diga son excusas. Usted tiene que entender que el problema no está afuera. El problema está en su corazón. Creo que fue el domingo que lo decía, y lo decía porque me da risa, porque todo el mundo que yo conozco que tiene problemas con alcoholismo, todo el mundo le echa la culpa a su profesión. Es porque en este gremio de tal cosa, es que en este gremio de tal cosa, y todos le echan la culpa a ser profesional. Entonces deberíamos no trabajar. Mejor no trabajemos, porque todo el mundo toma y todo el mundo le echa la culpa por la profesión. No. Usted toma porque es su voluntad. Usted roba porque es su voluntad. Ahora no estoy diciendo que usted lo haga, sino estoy diciendo que cuando la gente hace algo, lo hace porque es su voluntad. Es más, si no roba, si no toma, si no hace cosas indebidas, también tiene que ver con la voluntad. Pero acá recuerde que no estamos hablando del poder de nosotros, porque hay debilidades con la carne, sino estamos hablando de que hay una lucha permanente. Estoy hablando de un Pablo, que era un Pablo que yo no creo que se la pasaban en consejería diciendo, oh Señor, ¿y ahora qué haré con esta carga? No, yo creo que era un Pablo que oraba, que doblegaba su carne, que todo el tiempo. Es más, se cree que uno de los asuntos más fuertes de Pablo era su orgullo, y él dice en Corintios, creo que es, Señor, 3 veces he orado para que se quite ese aguijón de mi carne, pero me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Y eso es lo que Dios te dice hoy. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y tal vez Pablo lo que está haciendo acá es confrontando nuestra debilidad. Por eso nuestra tercera pregunta, y espero, quiero darles gracias porque están muy participativos, pero quisiera que más personas participaran, es: ¿has hecho algo que no deseabas hacer? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿alguna vez hiciste algo que no deseabas hacer, pero lo hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cómo te sentiste después de que lo hiciste? ¿Cómo te sentiste después de la caída? No me digas el pecado. No me interesa, ni a nadie de los que estamos acá en este chat nos interesa. Pero solamente queremos preguntarte, ¿has hecho algo que no deseabas hacer? ¿Y cómo te sentiste después? Y bueno, déjenme empezar a mí por responder esa primera pregunta, esa tercera pregunta. Porque sí, muchas veces, ¿sabe qué hice yo? Empezando mi vida cristiana, jugué con candela. Y creía que era muy valiente porque iba a lugares donde no debía ir. Es más, le voy a contar una que de pronto es la menos grave, sin decir que no es grave, porque cometí otras más graves que me llevaron a dolor, que me llevaron a tristeza, que me llevaron a sentirme el hombre más miserable. Pero en una de esas, recuerdo una vez, empezando mi vida cristiana, que salí del culto un domingo y unos amigos tenían un asado. Y yo dije, yo soy fuerte, yo ya no caigo en nada. Y el Espíritu Santo me decía, no vaya, que usted a qué va a ir allá. Y pues es un asado y son con los amigos, más bien voy a testificar. Uno justifica sus pecados, ¿verdad? Voy a testificar, voy a mostrar que soy un buen cristiano. Y el Espíritu Santo me decía que no. Y ese día recuerdo que el servicio había estado muy bonito y yo recibo palabra, y es más, por esa palabra el enemigo me engañó y yo me sentía fuerte, que no pasaba nada. Y recuerdo que llegué al asado con mis antiguos compañeros de la oficina, del trabajo, de donde estaba. Y obviamente en un asado de oficina no puede faltar la cerveza, porque en las oficinas tomamos por el trabajo de la profesión. Siempre las excusas. Y todos estaban tomando, y yo recuerdo que yo tomaba bastante antes, y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Pero me ofrecieron una cerveza y yo no quiero, yo soy santo, denme una gaseosa. Tal vez me tomé la gaseosa, pero ellos insistieron. Y yo empecé a justificarme en mí mismo. O sea, yo sabía que no lo debía hacer. Yo sabía que no debía ir allá, yo sabía que no. Y allá empecé a justificarme y dije, pero una, ¿qué tiene una? Y recuerdo que me tomé la primera. Claro,
haberme tomado la primera hizo que le abriera la puerta a mis amigos para que me dijeran, pues tómese la otra. Y yo, no, que no, ay, pero entonces ¿qué va a tener? Y yo, igual, es un asado con carnecita. Otra vez me justifiqué y tomé 2. Y me dijeron la otra. Y yo ya me justifiqué más fácilmente y dije que bueno, pues le cuento que hasta la tercera me acuerdo. De ahí no me acuerdo de más. Y me sentí tan mal, porque obviamente yo que estaba predicándoles de Cristo, pues me emborraché con ellos y quedé por el piso. O sea, eso fue fuerte. Y entendí eso, que yo no debía jugar, porque aunque yo en mi espíritu sabía que estaba fuerte, yo me fui a jugar con candela. Yo me fui a un lugar donde no debería estar. Yo acepté lo que no debería aceptar. Yo empecé a moverme en un ambiente donde no debería moverme. Y entonces acá yo tomaría lo que siempre hablo de José. Es preferible que digan, acá corrió un cobarde y no acá murió un valiente. Porque a veces nos la damos de valientes y dándonos la de valientes fallamos. Así que en esa pregunta, que si has hecho algo indebido, algo que no debías hacer y cómo te sentiste, bueno, yo sí le contesta con pelos y señales lo que dice, no quiero que usted lo haga, pero eso fue lo que yo experimenté y no sé si usted lo ha sentido. Porque Pablo continúa diciendo en su carta, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Escúcheme, desconfíe de su naturaleza pecaminosa porque en ella no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y yo quiero recordarle que el que está hablando allí es Pablo. Y Pablo, el apóstol, el santo, el referente, está diciendo que en él habita una naturaleza pecaminosa. Y en todos nosotros, en usted y en mí, habita una naturaleza pecaminosa que siempre va a querer llevarnos a luchar, que siempre va a querer llevarnos a ir en contra de lo que Dios quiere. Es ese enemigo interior que hay en nosotros. Ese día que yo le cuento lo que me pasó, el problema no fueron mis amigos y el problema tampoco fue el asado y el problema no fue que hubiera ido hasta allá. Bueno, sí, el problema porque no debe haber ido, el Espíritu Santo me dijo que no fuera, pero resulta que no fueron ellos los que me convencieron, sino fue en el fondo que yo quería. Yo concluí eso al final. No es que ellos me tuvieron que exigir, porque igual al fin y al cabo yo sabía que eso iba a pasar. Más bien muy en el fondo del corazón era lo que yo quería hacer. Y en el fondo del corazón es en donde, en mi carne. En mi carne anhelaba tener ese espacio de poder tomarme unas cervezas y hacer lo que tenía que hacer. Y seguramente, vuelvo y digo, no estoy justificando mi pecado, fue un pecado grave, me sentí muy mal, me avergoncé. Pero así como ese, hay otros muchos más que no se los cuento a usted porque me da vergüenza contarlos, pero que también fueron llevados por la carne, por un deseo, por un apetito de esta carne, porque el enemigo no está afuera, el enemigo está en mí. Y por eso Pablo nos está diciendo eso, pilas porque la ley que es santa, que es buena, que es justa, lo que hace todo el tiempo es confrontarlo a usted con esa naturaleza pecaminosa que quiere apartarlo, que quiere llevarlo por el camino equivocado, que quiere desviarlo de la comunión. Mi mamá y las abuelitas tenían un dicho, morcillas al diablo. Entonces el diablo es el que nos dice eso. Ah, muy bien, entonces usted va, ¿cómo me pasó a mí? Fui, yo me justifiqué, no sé qué, pero una cerveza, y tal vez el diablo al oído, sí, pero ¿qué tiene? O mi carne, no sé, ya le eché la culpa al diablo y de pronto el diablo ni estaba ahí pendiente ese día, era mi carne. Y tal vez mi carne me decía, pero ¿qué tiene una? ¿Qué tienen dos? ¿Qué tienen tres? Pero después de que lo hice, ahí sí vino la culpa, ahí sí vino el dolor, ahí vino el por qué lo hice, por qué no me frené, por qué tuve que ir a ese lugar. Y tal vez yo me excusé con los demás, esos amigos que tengo, ese lugar que me tocó, esa vida que tengo. Y no, el problema no fueron ellos. El problema es que en mí hay uno que va a luchar en contra mía. Más que victoriosos y en Cristo, dice la palabra, porque somos más que vencedores en Él. Pero yo no puedo olvidar que hay una guerra que se libra internamente en mi vida. Si usted realmente quiere ser santo, si usted realmente quiere llegar a una estatura en Dios, tiene que entender todos los días de su vida que va a haber alguien que quiere hacerlo caer, que quiere colocarle la zancadilla en su vida. Así que la carne está ligada al pecado y esta nos contamina.
Yo no puedo darle el espacio a la carne porque la carne va a empezar a buscar cómo desarrollar lo que quiere, ¿de acuerdo? Yo no puedo dármelas de valiente frente a esa situación. Esa parte no redimida de mi vida que se llama carne no puede ni quiere sujetarse a Dios. O sea, no puede porque le es imposible. Quiero decirle que ese que está en contra suya, en su vida, dentro de usted, no quiere sujetarse a Dios. Pero no quiere porque no puede en primer lugar. O sea, le es imposible por su naturaleza pecaminosa, pero tampoco quiere. O sea, a él no le importa que usted sea santo. Esa parte carnal en su vida no le importa que usted busque a Dios. A esa parte carnal en su vida no le importa que usted haga devocional. A esa parte carnal no le importa que usted sea un buen testimonio. A esa parte carnal no le importa que usted se humille. Por el contrario, esa parte carnal quisiera que usted fuera orgulloso, soberbio, durmiera más de la cuenta, comiera más de la cuenta, bebiera más de la cuenta, todos los excesos, todas las extravagancias. Eso es lo que quiere la carne, que usted envidiara, que usted viviera en amargura, en resentimiento. Pero Cristo vino a libertarnos de esa carne. Y dice Filipenses 1:6: el que inició la buena obra en vosotros es fiel para terminarla hasta el fin de los tiempos. Y entonces está hablando que día a día yo puedo ir machacando esa carne cuando me doblego delante de Dios. Así que esta es nuestra realidad cotidiana. Todos los días tenemos una guerra. ¿Y sabe por qué le dije al principio que acá el que está hablando no es un pecador que está en maldicia, ni es un legalista que quiere justificarse, sino es un hombre perfecto como Pablo? Porque usted no lo percibe, no percibe la lucha si usted no desea vivir en santidad. Wow, esto es increíble y yo espero que usted lo entienda. O sea, si usted es un cristiano, pero usted está... Pastor, también exagerado. ¿Cuál lucha? Resulta que usted debería preguntarse si usted realmente quiere ser santo. Porque todos los días, con las cosas más pequeñas, nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra comunión con Dios está siendo colocada a prueba. Con las cosas más pequeñas. Porque usted como un cristiano ya no roba, ni fuma, ni toma, ni baila apretado, como dice el pastor. Pero tal vez en esas cosas donde su orgullo es colocado a prueba. En esas cosas donde su humildad es colocada a prueba. En esas cosas donde su honestidad, en cosas sencillas. En no cogerse una moneda. En recordar que tiene que cumplir ciertos requisitos. En esas cosas es donde Dios nos va a mirar, ¿de acuerdo? Entonces no es que tengamos el deseo de pecar, sino que el pecado mora en nuestra carne. Entonces, si yo no estoy consciente de eso, si yo no estoy consciente que el pecado mora en mi carne, es como si usted dejara a un gato o a un perro cerca de un trozo de carne y usted le dijera al perro: súbase a la mesa y ahí está la carne, pero no se la va a comer. No, el instinto del perro va a llevar que en el descuido que usted tenga le mande el tarascazo, porque es su naturaleza. Esa es la naturaleza pecaminosa y yo la tengo que tener controlada. Tengo que saber qué hacer, ¿de acuerdo? Así que espero que sea gráfico lo que le estoy enseñando. Y ¿cómo te has sentido cuando has hecho lo que no quieres? Porque hay uno en tu vida que quiere llevarte a hacer lo incorrecto. Dice: si me cerní. Bueno, no lo entiendo a mi esposa. Dice: si me cerní. Me sentí, yo creo que es. Angie dice: sí, me sentí inmerecedora de tanto amor. Ok. Aquí viene Yani. Sí, me sentí triste y se sintió mal. Porque no entiendo qué es lo que dice ahí. Dice Claudita: me sentí muy triste y desilusionada. Nata dice: sí, pastor, en muchas ocasiones me llegué a sentir con depresión, ansiedad, culpa y pánico. Quiero tomar lo que dice Natalie, porque aquí yo recordaría Juan 10:10, donde dice que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que pasa muchas veces en esas situaciones. Dice Yanira nuevamente: sí, siento tristeza y quería olvidar esa situación, sobre todo cuando hago comentarios que a Dios no le agradan. Ok, gracias. Olguita Sánchez: cuando hago cosas que no deseaba hacer, siento gran tristeza y dolor en mi corazón. Claudita: me siento triste y desilusionada por mi falta de dominio propio. Ok, gracias por sus comentarios. Y acá nuevamente es como entender cómo el enemigo, o no el enemigo, vuelvo a repetirle, no estoy hablando del enemigo, no estoy hablando del diablo, no estoy hablando de sus estrategias, estoy hablando de mi carne.
Estoy hablando cuando mi carne me lleva a pecar, cuando mi carne me lleva a ir en contra de lo que Dios quiere, cuando en mi carne no puedo tener ese dominio propio, y aquí es donde Dios viene a llevarnos. Y viene mi tercer punto, no me di cuenta que les pasó tanto tiempo, y es lo que es imposible para la ley. Empieza por eso, lo que es imposible para la ley. Y una pregunta rápida: ¿por qué tan frustrado te has sentido? ¿Qué tan frustrado, te has sentido por esa naturaleza carnal? Ya dijimos que nos duele, pero ¿qué tan frustrado te has sentido en esa naturaleza carnal? Y creo que si usted anhela caminar en santidad, ha sentido esa frustración en muchos momentos. Pablo termina el capítulo 7 diciendo esto que me parece espectacular. Lo cierra de la mejor manera, porque todo el tiempo nos ha dicho la carne nos lleva a jugar mal, a hacer cosas malas, nos duele, nos lleva a hacer lo que no queremos. Pero acá termina con esto: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo para concluir esto? Que la ley lo condena, o sea, no lo condena porque dijimos que la ley no condena al creyente, la ley lo confronta más bien, pero esta ley no lo puede condenar. ¿Y por qué? Porque Cristo está allí. Entonces, lo concluyente es que por más que Pablo sepa que la ley es buena, él no puede cumplirla. Y recordemos otra vez que está hablando del fariseo, y recordemos que acá este texto está hablando de un cristiano que es un cristiano a carta cabal. Y él está determinando y está diciendo: definitivamente, por más que yo quiera, por más que yo lo entienda, cuando entiendo por revelación del Espíritu Santo la esencia de la ley, veo qué tan lejos estoy de ella, veo qué tan incapaz, veo qué tan débil, veo qué tan insuficiente soy de cumplir la ley. Entonces en mi hombre interior que ha sido redimido, transformado, se deleita en la ley. Entonces por eso decía, ya no está en las frías tablas, sino ahora está en mi corazón. Y claro, yo me deleito en querer agradar a Dios, pero no porque me mandaron y no, sino porque ahora yo entiendo en mi espíritu lo que es correcto. Dios ha colocado en mí la esencia, soy santo, vivo en santidad, y ahora en santidad quiero hacer lo justo, quiero hacer lo honesto. No soy envidioso, soy generoso, no soy rencoroso, perdono, no soy una persona envidiosa. Me alegro con la bendición que tiene de otros, me acerco al que tiene necesidad para bendecirle, pero no buscando que mi nombre sea levantado, ni mucho menos, sino porque quiero amar, porque mi naturaleza ha sido cambiada. Pero en mis miembros hay otra ley diferente. Y entonces hay una guerra mía interna, porque cuando en la carne quiero hacer lo incorrecto, en mi espíritu quiero hacer lo correcto. Cuando en mi espíritu quiero hacer lo que es para glorificar a Dios, en mi carne yo me opongo. Y si en mi interior hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y es como si Pablo estuviera, y yo quiero colocarlo en ese sentido, es como si Pablo estuviera en el frente de batalla, como si el enemigo fuera el pecado, como si hubiera sido herido por el enemigo, y ya el enemigo estuviera dispuesto a darle la estacada final, y él está clamando en el piso y diciendo: ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Necesito alguien que entre y me saque de este campo de guerra, alguien que me saque de esta situación. Y entiendo que la ley no me puede sacar, la ley me está condenando, me está confrontando, pero no me puede cambiar. Y ahí es donde aparece Cristo, y Cristo es el que entró en ese campo de batalla. Y Cristo es el que entró a redimirte, el que entró a bendecirte. Y cuando Pablo dice: miserable de mí, está entendiendo que él está mal. Y entonces en la Reina Valera dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y resulta que en la región de Tarsis había una pequeña población donde tenían una costumbre: cuando alguien asesinaba a otra persona, tomaban el cadáver de la persona asesinada y se la amarraban a la espalda al que lo había asesinado. No lo echaban a la cárcel, no lo condenaban, no, simplemente le amarraban el cuerpo y esperaban que la carne en descomposición del muerto
lo contaminara a él y muriera por la misma contaminación. Eso es el pecado, cuando yo no me lo quito. Ese es el pecado. Y entonces, ¿quién me lo quita? ¿Quién me deshace de él? Ese es Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, gloria a Dios por Cristo, que nos rescata a pesar de nuestras permanentes luchas. Entonces, en Cristo tenemos salvación, pero mientras que estemos en esta carne vamos a tener luchas. ¿Queremos ser santos? Sí. ¿Anhelamos ser santos? Sí. ¿El Espíritu Santo te lleva a eso? Sí. Pero no olvides que vas a tener lucha. No olvides que no va a ser sencillo. No olvides que el peor enemigo que tú tienes está dentro de ti. El peor enemigo no está afuera, el peor enemigo está dentro de ti. Entonces, mi conclusión esta noche, ya para leer sus respuestas, si alcanzaron a responder, porque este punto lo hice muy rápido, no es una licencia para pecar. Es el deseo que Cristo nos libertó completamente de una naturaleza pecaminosa y que ahora podemos vivir transformados por lo que Dios quiere. Y yo, la verdad, quiero cada día vivir en esa transformación, porque el pecado no me puede volver a dominar, porque el pecado no puede volver a tomar el control de mi vida, porque ahora yo tengo, en el poder del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar mañana, la capacidad de vencer esto. Entonces voy a mirar si alcanzaron a responder. ¿Qué tan frustrado te sientes por la naturaleza carnal? Entonces, sí respondieron harto. Careles dice: me sentí muy mal, aún sabiendo que estaba mal y que no debía hacerlo, terminé fallando. Ok. Natalia dice: tan frustrada que llegué a caer tan bajo en que mi corazón se quebrantó al punto de que rogué a Dios que llegara a mi vida nuevamente, prometiendo no escaparme más de él jamás. Amén. Y así va a ser, Natalia. Yanira dice: sí, hay una lucha constante en tratar de hacer lo que a Dios le agrada y la carne va en contra de los principios de Dios. Ok, entonces todos estamos en ese momento, pero ahora es tiempo de ir avanzando, y eso es la alegría de la salvación. Así que mañana vamos a hablar que los creyentes podemos andar en el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley, no porque la ley nos exija, sino porque ahora tenemos la capacidad en Dios de cumplirla. Y mañana empezamos un tiempo nuevo, un tiempo donde seguimos hablando de santidad, pero ya desde la gloria de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así que quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y Padre, yo te pido que esta palabra haya sido de bendición para las personas que la han escuchado, y podamos ser edificadas, fortalecidas y bendecidas, Señor, en ti. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y nos lleve a caminar en ti. Entendemos la lucha que hay entre el Espíritu y la carne, Dios, y entendemos que entre más queremos vivir en el Espíritu, más latente va a ser la lucha con la carne. Y entre más, Señor, demos rienda suelta a la carne, Señor, más vamos a opacar, Señor, a opacar el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios. Permítenos entender que hay una lucha permanente. Y permítenos, Señor, librar esta lucha con oración, con alabanza, con lectura de tu palabra, con profundizar en el conocimiento que queremos tener de ti, y en el amarte y bendecirte, Señor. Lo que importa, Señor, es conocerte a ti. Y lo que era imposible para la ley, porque no nos podía transformar, tú lo lograste en Cristo Jesús. Por eso te amamos, Jesús. Por eso en esta noche te damos a ti toda la gloria. Por eso en esta noche te decimos que eres lo más importante en nuestra vida y que queremos honrarte, alabarte y bendecirte. A ti toda la gloria y a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia hermosa, gracias por estar con nosotros. Mañana toda la iglesia, recuerden, 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración, un tiempo muy especial, y en la noche tenemos nuestro servicio. Y bueno, el jueves temprano los varones, los grupos de influencia, ya empezando con Reino Media. Por favor, todos los que faltan de datos para que les abramos los links, mándelos a sus respectivos líderes para que podamos abrir los links y para que podamos empezar ya este fin de semana con todos nuestros videos bien chéveres, ¿de acuerdo? Recuerde que el domingo ya iniciamos con 2 servicios, así que les voy a pedir el favor que desde ya los que puedan pasarse al primer servicio que lo hagan. Escuela infantil solamente va a haber en el segundo servicio, transmisión solamente va a haber en el segundo servicio, pero si usted puede, porque vive cerca de la iglesia, porque es mejor madrugar, por comodidad, por todo lo que sea, por favor pásese al primer servicio para que usted nos descongestione el segundo y podamos empezar otra vez a buscar mucha gente que venga al segundo servicio. Qué bueno poder seguir abriendo la iglesia
iglesia, qué bueno poder llevar la palabra y qué bueno poder estar en bendición. Para mí es un gusto cada noche estar con ustedes, es un deleite y es una alegría y es un privilegio delante de Dios poder compartir su palabra, y no me resta sino decirles que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y que descansen. Un buen descanso. Bendiciones.